En el mundo ocurren cambios interesantes y sorprendentes con el paso del tiempo. Aunque parecen imposibles de observar a simple vista, los estudios y mediciones de ciertos factores que realizan los físicos y científicos, permiten conocer un pronóstico de lo que puede suceder en el futuro en cientos, miles, o incluso, millones de años. Quiero aclarar que todas las predicciones mencionadas son hipótesis, por lo que no se tiene la certeza de que en realidad ocurran como se mencionan. Aún así, estas son las 10 predicciones más increíbles que nunca podremos ver. Parte 2. Veámoslas. 10.000 años. Habrá una nueva semiología nuclear sobre los depósitos de desechos nucleares, la cual advertirá a esta generación sobre el peligro de la radiactividad. Como muchos sabrán, actualmente las plantas nucleares producen residuos radiactivos. Mientras que unos tienen baja actividad radiactiva, otros tienen una alta actividad, por lo que deben almacenarse en un almacenamiento geológico profundo. Los residuos se almacenan en unos grandes cilindros de metal extremadamente resistentes. Después se almacenarán por unos años en unos depósitos especiales. Y enseguida, se transportan desde las centrales al almacén temporal centralizado donde estarán aislados por cientos de años, incluso miles. El problema es que al pasar miles de años, el conocimiento de la ubicación puede perderse. Escribir una advertencia en cualquier idioma sería incomprensible, pues en 10.000 años nuestro idioma puede cambiar drásticamente. Debido a ello, un grupo de ingenieros, antropólogos, físicos y científicos colaboraron con el Departamento de Energía de Estados Unidos para crear una asociación, la cual buscaría cómo comunicar este mensaje a las generaciones de los próximos 10.000 años. Finalmente, concluyeron que la mejor idea es crear controles institucionales pasivos, que son indicadores para advertir la localización y el propósito de la planta de residuos radiactivos. Placas con información sobre el peligro de la radiación y mapas de las ubicaciones en varios idiomas del mundo, 16 monolitos que tendrán la advertencia de no perforar el sitio escrita en varios idiomas con símbolos, una barrera de roca de 10 metros de alto, 32 monolitos más alrededor, y otros detalles más es lo que tendrá esta estructura. Así se verá en 25.000 años lo que ahora es, la planta piloto para el aislamiento de residuos en el condado de Eddy, en Nuevo México, Estados Unidos. 100.000 años. Es el tiempo requerido para comenzar la terraformación de Marte. A partir de aquí, se usarían plantas para crear una atmósfera respirante rica en oxígeno. Hoy en día Marte es un planeta frío, seco y quizás sin vida. Pero tiene todos los elementos necesarios para soportar vida. La presión atmosférica tiene solamente 1% de la presión de la Tierra, lo que hace que los líquidos del cuerpo se conviertan en gas, y por lo tanto, no se puede vivir más que unos pocos minutos a menos de que tengas un traje de presión. Se cree que en el Polo Sur, hay reservas de dióxido de carbono congelado y absorbidas en el suelo. Si se libera este gas, aumentaría la presión y se convertiría en un 30% de atmósfera de la Tierra. Para derretir el hielo se utilizarían gases de efecto invernadero. El más adecuado es el amoníaco, que es uno de los más potentes. Se piensa que varios asteroides del sistema solar tienen grandes reservas congeladas de amoníaco. Estos se trasladarían hacia Marte para que se impacte con las capas de hielo. Un asteroide de 2.6 kilómetros que impacte con estas capas derretiría 1 billón de toneladas de agua. Además, estos gases elevarían la temperatura del planeta en unos 3 grados centígrados, y formaría un escudo que protegería la superficie del planeta de la radiación ultravioleta. El regolito, que es el suelo, y el casquete polar, liberarían dióxido de carbono.
aumentando la presión y creando vapor de agua. En este punto, posiblemente entre 100 y 100.000 años, Marte será adecuado para las plantas. Las plantas transformarían el dióxido de carbono, y al transcurrir siglos, producirían una atmósfera rica en óxido de carbono. Para crear esta atmósfera tomaría 100.000 años más aproximadamente. Solo faltaría más nitrógeno, porque los asteroides usados para el impacto no sería suficiente para alcanzar al nitrógeno que tiene la Tierra. Se piensa que en el suelo de Marte hay depósitos minerales de nitrógeno. Si el nitrógeno es liberado desde estos depósitos en cantidades suficientes, produciría una atmósfera respirable para el ser humano. 1.000.000 de años. Es el tiempo de vida de la memoria de la humanidad. Un sistema de datos que se están guardando en una mina de sal en la localidad de Holstadt, en Austria. La Memory of Making. La memoria de la humanidad. Este proyecto consiste en guardar la información más relevante de la civilización humana en unas placas de cerámica de 20 centímetros cuadrados que serán resistentes al calor, agua, radiación, químicos, magnetismo y presión. Los logros del ser humano, documentos históricos de museos, noticias de periódicos, historia de celebridades, e incluso información sobre los depósitos de residuos nucleares, es la información que se guardará con el fin de dejar un legado a las futuras generaciones, culturas o civilizaciones. Si decides donar 150 euros a este proyecto, te darán la oportunidad de escribir tu propia historia en una de estas placas de cerámica para que sea almacenada por miles de años. Además, te darán una ficha que contiene cifrada la ubicación exacta de los documentos, que será heredada en generaciones para recordar el lugar. La ficha viene con un certificado y un número de serie para poder identificar la placa. Todas las placas se guardarán en una mina de sal en la localidad de Holstadt en Austria, y se espera que en 10 años quede terminada para que así sea sellada. El lugar donde está la mina fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, así que no tienes que preocuparte de que pase algún evento catastrófico o incidente de la naturaleza. 1.000.000 de años. Es el tiempo estimado para que la Tierra alcance la civilización tipo 3. Aquí los humanos podrán viajar en la Vía Láctea y serán capaces de aprovechar la energía de la galaxia. Esta escala de civilizaciones se le conoce como la escala de Kardashev, que fue propuesta por el astrofísico ruso Nikolai Kardashev para medir el grado de evolución tecnológica de una civilización. Como vemos, en pleno año 2017 estamos en la escala 0.7. Es decir, en el tipo 0. Para llegar al tipo 1, la civilización tendría que ser capaz de aprovechar toda la potencia disponible en un único planeta. Como aprovechar toda la energía que proviene del Sol usando un satélite de energía solar espacial y transformarla en energía renovable. En el tipo 2 se aprovecha toda la energía de una única estrella como la de nuestro Sol o incluso de otras estrellas en otros sistemas solares. Y en el tipo 3 las civilizaciones son capaces de aprovechar toda la energía disponible en una sola galaxia. El científico Michio Kaku dice que alcanzaremos la civilización tipo 1 dentro de 100 a 200 años. El tipo 2 en unos miles de años, y el tipo 3 entre 100.000 a 1.000.000 de años. 2 millones de años. Las especies vertebradas separadas por este tiempo sufrirán especiación alopátrica. La especiación alopátrica se produce cuando una especie es separada debido a una barrera geográfica como mares, montañas o desiertos. La separación de dos poblaciones durante un largo periodo de tiempo da lugar a la aparición de novedades evolutivas en una o en las dos poblaciones, ya que el medio ambiente es distinto en las diferentes zonas geográficas. Se ha teorizado que si el humano llega a evolucionar tecnológicamente, será capaz de viajar a través del espacio donde podrá aprovechar la energía de las estrellas, asteroides y planetas.
Y de encontrar un lugar con condiciones adecuadas para la vida, podría establecer una colonia espacial, ya sea en planetas como Marte, o también en una colonia en órbita. Pero en estas colonias habría condiciones físicas diferentes como la gravedad, presión, luz solar, y el medio ambiente. El biólogo evolutivo James W. Ballantyne predijo que si la humanidad se dispersa genéticamente en colonias espaciales aisladas, en 2 millones de años la galaxia tendrá una radiación evolutiva de múltiples especies humanas con una diversidad de formas y adaptaciones que nos sorprenderán. Incluso es posible que cambie la morfología que caracterizan a los homínidos. Esto será un proceso natural que ocurre en poblaciones aisladas y no será algo muy raro. Pues la especiación se extendería en toda la colonia fundadora. 2 millones de años. La Pioneer 10 pasará cerca de la estrella Aldebarán. La Pioneer 10 es una sonda espacial estadounidense lanzada el 2 de marzo de 1972 cuya misión era llegar a Júpiter y examinar sus propiedades. Antes de lanzar la nave, el astrónomo Carl Sagan con el astrónomo Frank Drake insistieron en colocar una placa conocida como la placa de las Pioneer, ya que es posible que cualquiera de las sondas podría ser encontrada por formas de vida inteligente de otro sistema planetario. La placa de aluminio está anodizado en oro para evitar que se dañe, y tiene la siguiente información. La imagen del ser humano. La imagen de la sonda para dar una medida de proporción del ser humano. Las líneas de la izquierda que contienen cifrado el domicilio de la Tierra. La ruta inicial de la Pioneer 10, y la transición de una molécula de hidrógeno, que es el elemento más común en el universo. En el año 2016 se estimó que la Pioneer 10 estaba a 114 unidades astronómicas de la Tierra. Y se encuentra viajando a 12 km por segundo con dirección a la estrella Aldebarán. Una estrella ubicada en la constelación de Tauro a 65 años luz. En 2 millones de años aproximadamente, la Pioneer 10 pasará por esta estrella. Es curioso porque cerca de esta estrella hay un exoplaneta que podría tener vida. Y si existen seres inteligentes, podrían descubrir la placa y descifrar la información que contiene. 8 millones de años. Los satélites láseres caerán y volverán a entrar a la atmósfera terrestre. Estos cargan un mensaje que los descendientes de ese futuro lejano podrán ver. Los satélites láseres miden 60 centímetros de diámetro y están cubiertos de reflectores que sirven para reflejar los rayos láser que son transmitidos desde estaciones terrestres. Así, pueden proveer estudios de la Tierra y calcular datos como la distancia de la Tierra, el movimiento de las placas tectónicas, entre otros más. Aproximadamente en 8.400.000 años, los satélites dejarán de orbitar y volverán a entrar a la atmósfera terrestre. Y aquí, nuestros descendientes de este futuro lejano podrán abrir la cápsula. Adentro no tiene ningún sensor ni dispositivo electrónico. Pero encontrarán una placa de acero inoxidable diseñada por Carl Sagan. El sistema binario del 1 al 10, una órbita terrestre, y 3 mapas es lo que está en la placa. El primero muestra cómo fue la Tierra hace 250 millones de años. Después nuestro mundo actual con el lanzamiento de la GEOS. Y por último el mundo en 8 millones de años donde se muestra a la GEOS regresando a la Tierra. 50 millones de años. Los continentes se habrán movido debido al movimiento de las placas tectónicas, y por consecuencia varios lugares habrán cambiado de posición. Como sabrás, las placas tectónicas se han movido lentamente desde hace millones de años, hasta formar el mundo como lo conocemos. Hoy en día se siguen moviendo lentamente, pero en millones de años dará lugar a más cambios importantes.
Uno de los más conocidos es la costa de California, la cual se separará de México y se desplazará a lo largo de la falla de San Andrés en los próximos millones de años. Se estima que en 50 millones de años llegará frente a Alaska, cerca de la fosa de las Aleutianas. No se convertirá en una isla como se ha pensado. África también se habrá movido. La parte superior del continente llegará a acercarse con Eurasia. El mar Mediterráneo se cerraría y formaría una región de montañas. El proceso será parecido al que sucedió con los Himalayas hace 70 millones de años, que se formó por la unión de la placa india y la placa euroasiática, cerrando el mar y formando los Himalaya. 600 millones de años. La futura biosfera en la Tierra estará constituida por algunas plantas y microorganismos unicelulares como en el pasado, debido al incremento de la luminosidad solar. La cantidad de dióxido de carbono está regulado en la Tierra por el ciclo de carbono-silicato. Veamos cómo funciona. Primero llueve en un lugar. El dióxido de carbono de la atmósfera se combina con esta agua y crea ácido carbónico. Este ácido, aunque es débil, desprende las rocas de silicato y algunos minerales. Estos minerales son llevados al océano, donde los organismos vivos los usan y crean conchas de calcita, o de óxido de silicio. Algunas de estas conchas van al fondo del océano y se entierran en la superficie. Y aquí, en temperaturas superiores a 300 grados, los minerales carbonatados se combinan con los minerales de silicato para formar silicatos de calcio y dióxido de carbono, que se liberará en los volcanes. Sin embargo, este ciclo puede verse afectado por la luminosidad del Sol, que ha ido aumentando de manera casi lineal. Hay que decir que el aumento ocurre en millones de años. 1% cada 110 millones de años. Si el cálculo es correcto, en 600 millones de años la luminosidad aumentará un 5%, y las rocas de Wollastonita sufrirán meteorización. Esto quiere decir que los minerales comenzarán a descomponerse. El ácido carbónico no desprendería ningún mineral y se acumulará en el océano. Si la temperatura es alta, los océanos comenzarán a evaporarse. Aunque quedan algunas rocas con minerales en el fondo, estas ya no se podrán enterrar porque la luminosidad hará que el suelo se endurezca. Los volcanes ya no reciclarían el dióxido de carbono de la atmósfera, y los niveles empezarán a caer. Todas las plantas que utilizan fotosíntesis C3, que son aproximadamente el 99% de las especies actuales, dejarán de existir. Solo permanecerán aquellas que realicen la fotosíntesis C4, que conforman aproximadamente el 1% de las plantas actuales. Y por último, una de las predicciones más sorprendentes que se ha mencionado. 1 billón de años. Es el tiempo estimado para realizar un proyecto de astroingeniería cuyo propósito será alterar la órbita terrestre, y llevarla a una zona habitable debido al incremento del brillo solar. En un futuro muy lejano, el Sol habrá incrementado su brillo un 10%. Esto hará que la temperatura promedio en la Tierra sea de 47 grados centígrados y solo existirían vidas simples. Debido a ello, un grupo de científicos ha propuesto la teoría de alterar la órbita de la Tierra y alejarla lo suficiente para tener un ambiente normal. Y para ello, se usaría la transferencia de energía orbital. Un ejemplo sobre esta transferencia se dio en la misión espacial Cassini-Huygens, que es una sonda que llegaría a Saturno.
Antes del lanzamiento, los astrónomos calcularon la trayectoria del satélite. Pues si pasaba cerca de un planeta, tomaría un poco de su energía orbital y aumentaría su velocidad para poder llegar a Saturno sin usar combustible. En total se hicieron 4 transferencias de energía para que pudiera llegar a Saturno. Volviendo al plan, se haría lo siguiente. Se tomarían objetos del cinturón de Kuiper, que serían los asteroides, para transferir su energía orbital a la Tierra. La transferencia de energía puede ser positiva, como ocurre en las misiones interplanetarias, o negativa. ¿Cómo se hará en este plan? El asteroide pasaría por Saturno, para recuperar la energía orbital. Si se realiza de esta manera, la energía será transferida desde el pequeño asteroide al planeta, incrementando su energía orbital. Por último, regresaría por Júpiter y Saturno donde recuperará de nuevo su energía para que vuelva al cinturón de Kuiper. Si el proyecto se hace con estos asteroides que suelen medir 100 kilómetros de diámetro, se necesitarían alrededor de 1.000.000 de acercamientos para alejar la órbita hacia Marte. Es decir, 1.000.000 de asteroides. Y si un acercamiento se realiza cada 6.000 años, el proceso terminaría en 6 billones de años. Aún no se tiene seguro el resultado de este proyecto. Lo que sí se sabe es que las civilizaciones evolucionan cada vez más. Posiblemente lleguen a desarrollar la tecnología para evitar que alguno de estos asteroides llegue a chocar contra el planeta. Pero si llegan a evolucionar más lejos, podrían cambiar la órbita de una manera que hasta el día de hoy no hemos imaginado. Si quieres ver más predicciones como estas, puedes ver la parte anterior. Y también, puedes suscribirte para ser el primero en ver estos nuevos vídeos. Comenta cuál fue la predicción que más te impresionó o alguna que no se haya mencionado. Recuerden que el siguiente vídeo se subirá pronto, así que activen la campanita para saber cuando se sube un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos por su paciencia, sus visitas y sus likes azules. Los veré en el siguiente vídeo con nuevas sorpresas interesantes. Cuídense, y hasta pronto.